Bienvenidos a Corazones sin Fronteras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Corazones sin Fronteras. Gracias por regalarnos este momento y permitirnos acompañarte una vez más. Hoy vamos a hablar de una de las heridas más silenciosas y al mismo tiempo más dolorosas, la dificultad para confiar. Quizás eres de esas personas que siempre está esperando que algo pase mal. Cuando alguien se acerca demasiado, una parte de ti se alegra, pero otra comienza a prepararse para el momento en que esa persona te falle, te decepcione o se vaya. Tal vez revisas constantemente las señales de los demás. Analizas mensajes, esos silencios, cambios de actitud. Necesitas tener el control porque, en el fondo, sientes que si bajas la guardia, podría volver a salir lastimado. Y lo más difícil es que muchas veces ni siquiera puedes vivir. Te gustaría confiar, disfrutar de relaciones y sentir tranquilidad, pero dentro de ti hay algo que resuena y que te dice, ten cuidado, y siempre está ahí, dentro de ti. Hoy queremos ayudarte a redescubrir que esa voz no nació porque seas desconfiado. Nació porque un día aprendiste que confiar podía doler y podía doler demasiado. Quiero comenzar haciéndote estas preguntas. ¿Te cuesta creer cuando alguien te dice que te quiere? ¿Sientes que siempre tienes que estar atento porque en cualquier momento algo puede cambiar? ¿Te descubres imaginando escenas negativas porque aunque haya pruebas de que estén ocurriendo o aunque no haya pruebas de que estén ocurriendo? Si respondiste que sí, este episodio es para ti. Recibamos como se merece a nuestras compañeras Laura Pernía, Marianela Zavala y Erika Carrillo. Chicas, aplausos, aplausos. Y comenzamos con Laura. Una preguntita para Laura. Laura. ¡Bravo! Laura, ¿por qué crees que hay personas que, aunque reciban cariño, siguen sintiendo desconfianza? Bueno, eso puede estar por diferentes motivos y uno de los principales es por la experiencia que tuvo en su infancia. Cuando alguien importante para ese niño, para esa versión de la persona, cuando en su niñez, tal vez papá, mamá, abuelos, las personas encargadas de su cuidado prometieron algo que no cumplieron. Y entonces obviamente se rompe esa posibilidad de confiar en los demás. Y más cuando eran temas relacionados con el cariño, con el amor, que iban a compartir un tiempo juntos, que de repente algún detalle importante para el niño que para el adulto tal vez no fue significativo o que por circunstancias ajenas a su voluntad no pudo cumplir y obviamente se rompe el vínculo o la posibilidad de aprender a confiar desde la infancia. Por eso me llamó la atención cuando dices una herida que traemos y yo creo que la mayoría de personas hemos pasado por esa situación. Solo que cuando vamos sanando, pues obviamente esto nos vamos dando la oportunidad de aprender a confiar de nuevo. Pero creo que sí puede venir de ahí directamente. Ok, gracias. Es así como la experiencia, como no sé si han tenido mascotitas y cuando son pequeñitos y le pegan con el periódico, ven el periódico y la mascota como que se asusta, le da miedo. Entonces, como que así reaccionamos nosotros también. Marianela, ¿qué pasa cuando aparece esa duda constante en una relación? ¿Cómo están, Corazones sin Fronteras? Bienvenidos. Bien, esto lo vemos en las parejas, ¿no? Muchas veces cuando de niños nos pasan situaciones como el abandono, como el rechazo, aprendemos a que el hecho de que nos amen es condicionado y muchas veces simplemente es que tenemos miedo a que nos abandonen, a que algo pase, al que algo pase, ¿no? Con esa persona. Sentimos vulnerabilidad. Entonces, en la pareja lo vemos en
en cosas tan sencillas como cuando tú mandas un mensaje y no te responden o demora el mensaje. Cuando de repente tu pareja cambia de rutina, sabe llegar a las 5, pero ahora está llegando a las 7. O de repente tenía 2 partidos de fútbol a la semana, o perdón, un partido de fútbol y ahora tiene 2. Entonces tú dices, ¿qué pasa? ¿No? Tu mente empieza a construir historias, la imaginación es muy hábil, es un regalo que nos ha dado nuestro creador. Entonces la imaginación empieza a ser demasiado creativa y estás ahí pensando, ¿y si me está ocultando algo? ¿Y si no me quiere? ¿Y si encontró otra persona? Entonces eso empieza de verdad, a formar en ti una intranquilidad. Y simplemente no hay pruebas, no tienes ninguna prueba al respecto, pero tu imaginación está ahí. Y esto simplemente lo que hace es que el cuerpo, la mente diga peligro, peligro, ¿no? Y empiece a crear una figura de protección. Al tú querer controlar, controlas para generar esa protección, eso de que no, tú no me vas a abandonar o tú no me vas a fallar, ¿no? Pero eso simplemente es algo que está en imaginación, porque al final, ¿cuántas parejas, cuántas relaciones se destruyen por o sea, esta obsesividad, ¿no? Del control. Así es, el control es algo muy malo. Y el miedo, que ese miedo es tan peligroso, y el miedo ante cualquier cambio. Erika, cuál es la relación de las personas cuando aparece ese miedo? Ese miedo a que pierdas a la persona, a que la persona se vaya. ¿Cuál es esa reacción? Sí, mira, muchas veces el miedo da ganas de salir corriendo, ¿no? Bueno, ya de dejarlo pero también otras veces es de querer controlar, como lo decía Nela. En mi caso, en algún momento también, ¿no? Y no solo en las parejas, sino también en el día a día, porque la falta de confianza también es en los demás, ¿no? Miedo a que no lo haga bien. Si tienes hijos, miedo a que no lo haga bien. Si tienes esposo, ay, no, y si no lo hace, entonces yo me sobrecargo. De hecho, yo tenía ese patrón, ¿no? Porque no podía permitirme depender de nadie, entre comillas, ¿no? Esa era un juicio mío. Entonces aparecen conductas como querer controlar, anticiparse a todo, analizar, ¿no? Cada detalle y dudar de todas las intenciones de los demás. Y eso hace que uno pues ponga barreras emocionales e incluso termines alejándote de las personas antes que ellas puedan irse justo por ese miedo a que te dejen o porque miedo que lo hagan mal o por el miedo de que no lo cumplan y entonces tú te comienzas a sobrecargar como tú lo decías, el miedo definitivamente no nos hace bien, ¿no? Aunque parezcan reacciones diferentes, nacen desde el mismo lugar. El miedo a volver a ser heridos. Finalmente es el miedo a volver a vivir o a revivir algo que en tu niñez ya lo viviste y dolió. Entonces, en el tiempo entendí que mi necesidad de hacerlo todo sola no habla de la mujer fuerte ni de la fortaleza, sino era en verdad era una niña que había aprendido que era más seguro no necesitar de nadie, porque en el fondo había un miedo también allí. Y eso también es en mi experiencia. Ay, gracias. Y cómo hemos escuchado las tres, ¿no? Y muchas personas también han escuchado las frases que dicen, no quiero ser celosa, no quiero desconfiar, sé que estoy exagerando. Y al final que dicen esa frase se justifican por qué lo están haciendo. Pero aunque lo entiendan con la razón, no logran dejar de sentirlo. Y ese suele generar muchísimo culpa. Laura, ¿esto solo ocurre en la pareja o ocurre en otros ámbitos? En realidad no. Donde se puede ver con más frecuencia es en las relaciones de pareja. Sin embargo, también puede pasar en las relaciones con los hijos, las relaciones con los padres, que muchas veces podemos sentir celos de la forma como papá y mamá tratan a nuestros hermanos o en la familia. Si estamos acostumbrados a figurar, podemos sentir celos de los demás en el trabajo. En muchas situaciones, no solamente en la pareja, aunque recalco
en la pareja es donde suele verse con más frecuencia. Y no, ese motivo no lo sé, pero sí el hombre como que suele mostrar con mayor naturalidad, no sé, esos celos, ¿no? La mujer a lo mejor también los puede sentir, pero los manifiesta con menos frecuencia, o no sé si estoy exagerando en este caso, pero así lo he percibido, que es del hombre de donde sale así como que incluso a veces esos celos pueden ser tan extremos que causan daño, ¿no? No solo daño emocional, sino también daño físico a la otra persona. Y hay que, en ocasiones esas personas tienen que pedir ayuda para poder salir de la situación que generan por culpa de los celos. Ok, gracias. Bueno, entonces no nada más ocurre en ¿Me la pareja, permites, ocurre en la me familia. permites, Mm, sí, Sí, me permíteme permites tantito, agregar sí. algo? Em, Sí, Bueno, yo conozco experiencias cercanas donde no solamente el hombre, sino también la mujer salen con estos patrones, porque imagínate, la mujer a veces está controlando, ¿no? Mirando el celular del esposo, de la pareja, y por otro lado, el varón llama y llama por teléfono y a veces nosotros las mujeres dejamos el celular en la cartera y lo ponemos como a 10 metros y estamos conversando y riéndonos o hasta a veces viendo tiendas y lo último que pensamos es en el celular porque estamos distraídos, pero ahí está la pareja que nos está reventando el celular. Entonces es las dos formas, creo yo, ¿no? De hombre y de mujer. Y esto simplemente pasa porque de niños, puede haber sido que de niñitos o ya en la edad de adolescente, por ahí hayamos tenido alguna parejita o alguna amiguita, así que por ahí estábamos y de repente, eh, tanto hombre como mujeres, estaban de repente conversando o hasta de repente enamoraditos así de manos y de repente de un día para otro lo vieron con otra persona, se juntaba con otra persona y al final terminaban enamorados de otro. Y imagínense cómo se sentía ese niño, esa niña traicionado. Entonces, al sentirse de esa forma, dice, no, yo no puedo confiar. Incluso hasta los secretos pequeñitos, yo no puedo confiar, hasta en las amigas o amigos, ¿no? No puedo confiar porque si yo confío, porque le conté algo, de repente esa persona salió hablando a todo el mundo lo que tú confiaste en secreto, entonces no, yo no puedo confiar. Y ese es el miedo a poder, a que vuelva a pasar, ¿no? Como yo decía, la protección que uno se hace, no, ahí nomás, no confío ya más. Es ahí de donde nace, tanto para varón como para dama, pues, ¿no? Sí, sí, muy cierto ahora que lo mencionas, Marianela, estaba haciendo clic en mi cabeza porque incluso cuando nacen los hermanitos, los niños Ajá. mayores, los hermanos mayores tienden a empezar a sentir celos. Entonces, y más cuando de repente han pasado varios años entre un hijo y otro, entonces el mayor se siente desplazado y creen que le están robando el amor, el cariño de mamá y papá y entonces van creciendo, si no les saben explicar de manera sabia que el hermano no le va a robar el cariño, el amor de papá y mamá, y obviamente papá y mamá son conscientes de que allí está ese niño que también requiere atención, que no debe ser desplazado por el que nació. En ocasiones hay niños que ameritan más cuidado que otros, pero no podemos o no debemos olvidar que él también está allí y también necesita nuestra atención. Entonces, ellos suelen o pueden sentirse desplazados es importante cuidar eso desde el punto de vista emocional. Ahora que hablabas de esa parte, me resonó esto porque sí es importante tenerlo presente. Y me permiten, mi caso específico, yo soy la hermana mayor. Luego de mí, después de 4 años, vino un hermano hombre. Entonces era que, el hombre, ¿no? El papá y mamá estaban sobre el hijo varón. Y pues imagínense, ¿no? Yo tenía que estar ahí, hacer mis monadas, mis cosas, ¿no? Ya exageradas porque quería la atención de ellos. Entonces, imagínense, papitos, mamitas, cómo se sienten los hijos, ¿no? Pueden ser hermanos del mismo sexo o como les decía, ¿no? Mujer o varón.
es, como dice Laura, muy importante el poder explicarles y hablarles y también ponerse en el corazón de ese niño que necesita y que quiere, porque todos los niños necesitamos y queremos el amor y la atención de los padres. Entonces, para que no lo olviden, papitos. Ok, bueno, entonces quedamos que lo podemos sentir en cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea trabajo, familia, amigos, en cualquier ámbito. De hecho, hay una enfermedad que se llama celotipia y es para cualquier persona, no importa que sean niños, porque a veces ya desde niños empiezan a mostrar ciertas aspectos que hay que poner atención, hay que poner mucha atención en esos niños. Marianela, ¿por qué suele sentirse que confiar puede salir muy caro? Eh, Porque nos pueden lastimar. Eso es lo que sentimos cuando nosotros vamos a depositar 100% la confianza en una persona y nos ha pasado estos patrones que estamos hablando de niños, pues simplemente tenemos miedo porque nos pueden lastimar. Siempre estamos preparados para que nos decepcionen, ¿no? Para que la otra persona falle, para que la otra persona me traicione, o hasta con el simple hecho de que la persona pues, y eso les ha pasado de repente a ustedes, ¿no? Tienen una amiguita que van para arriba y para abajo con la amiguita, y de repente pues esa amiguita consiguió otra amiguita, y ahora ya para contigo y para con la amiguita, ¿no? O a veces quiere parar las tres juntas. Entonces eso hace de que, oye, pero tú eres mi amiga, ¿no? O sea, me estás decepcionando, me estás... ¿cómo puedo confiar en ti, no? ¿Cómo las cosas que conversamos pues van a quedar ahí? Entonces, eso es el miedo, ¿no? El miedo a que te fallen, el miedo a volver a sentir ese dolor. Bueno, y son las ilusiones que tú te haces como niño, ¿no? De que es mi amiguita y nada más va a ser mi amiguita, es mía, ¿sí? Porque así estamos acostumbrados, que todo lo queremos para nosotros, es Ujú. mío. Y Erika, ¿por qué cuesta tanto confiar? Yo también me he hecho muchas veces esa pregunta, ¿por qué cuesta confiar si las personas que hoy están a mi lado, pues no me hacen daño, ¿no? Al menos no siento que me hagan daño. Pero la respuesta, como ya lo comentaban, no está en este presente, ¿no? Sino está un poco más atrás. La dificultad de confiar no empieza en tus relaciones de hoy en día, no empieza en la decepción incluso que has tenido en esta vida adulta que ya estás, o en tu relación de pareja, que a veces les echamos la culpa, ¿no? Y es que tú me haces y que es. En verdad no empezó ahí, ha empezado mucho antes, cuando aprendiste que para sentirte segura tenías que hacerte cargo de todo o que alguien rompió esa confianza que estábamos hablando. Eso empezó en tus primeros años, con papá, con mamá, con cualquier cuidador que hayas tenido. Y, y sobre todo no es que no quieras confiar, no es que tú no quieras, es que parte de tu historia eh, pues te dijo que no puedes bajar la guardia, porque alguien te puede traicionar o lo que decíamos, ¿no? Que mi amiguita ya se fue con el otro o mis papás me acaban de traicionar porque ya le tienen más atención a mi hermano, pero no es así. Es la interpretación que nosotros hemos tenido, porque ahora que nosotros también somos madres o padres, nosotros queremos a todos los hijos por igual, solo que damos el amor que cada uno, entre comillas, necesita cada uno, ¿verdad? Entonces, pero nosotros como hijos lo interpretamos de una forma diferente. Entonces, el cerebro aprende a protegerse y también lo bueno es que también hoy en día, si tú tomas conciencia, también puede aprender poco a poco a que existen relaciones donde sí es posible sentirse segura, seguro, ¿no? Y donde la confianza que tú tienes en ti mismo también se puede expandir en estas relaciones. Y llámese relaciones de pareja, relaciones con los hijos, relaciones en el trabajo, donde, en cualquier ámbito donde te relaciones, porque así son las emociones transversales en nuestra vida, ¿no?
Ok, gracias. Entonces, se diría que la confianza se construye, que no es casualidad, que uno la va construyendo desde la niñez y de acuerdo a tu historia de vida que traes, es como tú vas a actuar cuando seas adulto. Ok. Laura, ¿qué sucede cuando los niños se dan cuenta de que los aman, que los cuidan, que las personas que están a cargo de ellos realmente se preocupan por ellos? Son niños que crecen seguros de sí mismos. Cuando son adultos son personas que se muestran muy seguras, que emprenden sin miedo a fracasar, incluso porque no es que fracasar sea malo. Y nosotros de adultos, yo creo que a la mayoría nos pasa que tenemos miedo hasta eso, a fracasar. Son contadas las personas, tal vez, o a un porcentaje menor, aquellas que asumen riesgos con más facilidad, que sin miedo se enfrentan a situaciones que pueden parecer muy complejas y que en realidad no lo son. Pero parte de allí, ¿no? De la seguridad, la confianza que les brindaron en su infancia, que les guiaron, les enseñaron y sobre todo les llenaron de amor, ¿no? Esos niños que crecieron bastante seguros, bastante acompañados de sus padres. Yo creo que allí está como que una de las claves o uno de los pilares principales para fortalecer la identidad del adulto, porque cuando nosotros como padres damos o brindamos a nuestros hijos amor, no solamente la parte económica o la parte material, sino más presencia emocional, los guiamos con amor, de manera equilibrada, vamos a ayudar a formar adultos más seguros de sí mismos. Vamos a fallar porque obviamente como padres podemos fallar, creemos que lo estamos haciendo súper bien o incluso a veces tendemos a culparnos, creemos que no lo estamos haciendo bien, pero también es importante comprender que no estamos criando hijos perfectos, sino seres humanos que estén más seguros de sí mismos, más confiados, que aprendan a equivocarse, que aprendan que fallar es normal, que de los errores que cometemos, pues vamos aprendiendo lecciones en la vida. Y eso hace, como les decía, que cuando sean adultos sean más seguros de sí mismos, que puedan confiar con más facilidad. Quiero recordarles algo importante, que pueden suscribirse a nuestro canal de Corazones Sin Fronteras para que cada semana nos acompañen con un episodio nuevo. Y también dejar sus comentarios que nosotros gustosas estaremos allí dispuestas a responder cualquier duda, cualquier pregunta que tengan relacionada con este tema o con los temas anteriores que hemos compartido. Ok, muchísimas gracias y escuchen bien, hay que suscribirse y que nos den información sobre qué es lo que ellos quisieran escuchar también, porque a veces tenemos dudas y nos gustaría aprender otras cosas, cómo relacionarnos mejor, tener mejores herramientas para la vida. Y como dijo Laura, la presencia emocional hace adultos seguros. Y eso es algo básico, es algo muy importante. A mí me gustaría que Marianela me resolviera una duda que yo tengo. Cuando a través del tiempo, desde que eres pequeño, te dicen puras mentiras y abusan, los que tienen que cuidarte abusan de ti, ya sean familiares, hermanos, papás, ¿qué es lo que siente el niño? ¿Qué es lo que pasa en ese niño? Bien, eso ocurre a veces, ¿no? En algunas familias, cuando tienen esa costumbre que no es para nada saludable, mentir, ¿no? La mentira no es saludable. Y a veces lo hacemos porque queremos proteger a los hijos, ¿no? Por ejemplo, la abuelita fallece y el niño estaba muy pegado a la abuelita, o el tío fallece y le decimos, está de viaje, o a veces hasta los padres, no, el papá viajaba mucho, y le decían, no, el papá está de viaje, ya va a regresar, y resulta que algo les pasó, o fallecieron, o se separaron, y están con eso, ¿no? Con esa mentira que es una fuerte. Y el niño pues cree, ay, cree, ya mi papá va a venir para Navidad, ya mi mamá va a estar, ya mi abuelita la voy a ver. Entonces a veces es tan grande esta situación que los adultos no saben cómo ya decirles, ¿no? Lo que pasó. Y es así cuando el niño pues aprende que las personas que los aman, ¿no? Que los aman, les mienten. Entonces, ¿qué pasa? Ahí
desconfían, aprenden a desconfiar y pues dicen, ay no, esta persona, esta aparentemente es buena, pero quién sabe, ¿no? De repente engaña, de repente miente. Entonces ahí empieza la desconfianza. Desde los primeros cimientos que son de niños, empieza, porque nosotros como adultos responsables tenemos esa costumbre no tan buena de poner secretos, de guardar secretos, de decir cosas o tapar cosas, ¿no? No decirle la verdad cuando, si uno le explica al niño con amor, con cariño, la situación, pues el niño, según el lenguaje, ese lenguaje pequeñito, así como lo tienes que hacer, pues el niño va a entender, pero hay que explicarle con amor, porque los niños, y bueno, ya jovencitos también, ellos entienden muy bien ahora. Eso pasa, Sarita. Ok, entonces es como si tú cuando eres pequeñito tienes la ilusión de que te van a llevar a tal lugar y no te También. llevan, entonces pasa una vez, pasan 2 veces, pasa 10 veces y entonces lo que van matando son tus ilusiones. Y entonces cuando tú creces, por eso es que desconfías de la gente, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que matan más nuestras ilusiones? Nuestras familias. Y me gustaría que Erika nos hablara un poquito de las traiciones familiares. Qué curioso, ¿no? Porque efectivamente, quienes más traicionan nuestras ilusiones son la familia, son los más cercanos. Cuando nosotros somos niños es mamá, papá, los abuelos, quienes viven con nosotros, quienes están a cargo de nosotros. Entonces, ¿cómo es cuando somos pequeños? Mamá, papá es como Dios, ¿no? Porque ellos, sin ellos nosotros no vivimos, dependemos totalmente. O sea, nadie se paga su colegio, ni su ropa, ni su comida, ¿verdad? Entonces dependemos totalmente de ellos. Sí. Y si ellos nos lastiman, entonces es como cuando yo crezco y digo, ¿qué espero de los demás? O sea, si ellos que me aman, entonces me dan ese amor que me lastima, ¿qué espero de los demás? Y son cosas muy pequeñas, o sea, a veces cuando uno sale, escucha, ¿no? Ya, el sábado vamos a venir acá al cine, ¿no? Mamá, quiero entrar al cine, quiero entrar al cine. Ya llega el sábado sí venimos. Y, y llega el sábado y muchas veces, pues, ay, no, ya, lo que pasa es que estoy ocupada, ¿no ves? Mira, el mercado, estoy agotada y además no tengo dinero. Entonces, a veces hay cosas que prometemos, decimos, solo para salir del paso, pero el niño o la niña entiende que sí es una promesa. Y al romperla es una traición. O sea, tú me dijiste, por eso están los niños que, pero tú me dijiste, mamá, sí, pero no se puede, ¿entiende? O sea, antes de prometer algo, pues tengo que ser consciente de que mi palabra es un compromiso, ¿no? O sea, yo me estoy comprometiendo a algo, no lo digo por decir, es un compromiso. Y cuando rompo el compromiso, cuando no, yo traiciono, porque yo te dije y salvo que hay alguna eventualidad que también si nos puede pasar, ¿no? Pero entonces ahí una persona aprende que, que los compromisos, pues, se pueden romper también. Luego nos podemos quejar, ¿por qué mi hijo no confía en mí? ¿Por qué mi hijo no me cuenta las cosas? ¿Por qué prefiere el amigo? Porque nosotros mismos somos los que cosechamos esa falta de confianza, esa falta de compromiso, esa falta de lealtad también, ¿no? De decir una cosa y luego lo rompemos por salir del paso, ¿no? Entonces, eso, o sea, es en la misma familia, es donde empiezan estas primeras veces que aprendemos a desconfiar. Y en el Ujú, tiempo, también esa misma energía de desconfiar también nace en desconfiar de nosotros mismos, ¿no? De no ujú, confiar, porque dices, entonces no debo ser tan buena porque mi mamá no cumple sus promesas, algo debo tener, ¿no? Algo debo tener. ujú. Y aprendes a desconfiar en ti. Eso Gracias. Y para porque mí. dices muchas veces, es que el niño está molesto, está enojado. Y yo siento que no está molesto, yo siento que está triste. Más que molesto, está triste.
por tantas mentiras, tantos engaños, tantas traiciones que ellos sienten. Y luego a veces también tienen que ser unos niños muy observadores, porque ellos están con su sistema nervioso al tope. Ajá. Ya va a llegar mi papá. ¿Y cómo va a llegar? ¿Va a llegar enojado? ¿Va a llegar triste? Ya mi mamá, como ya la mamá también ya sabe que le echa muchas mentiras, entonces ahora, ¿qué mentira me va a decir? Y es cuando los niños empiezan a cambiar. Y en la adolescencia, por eso dicen, es que los adolescentes son rebeldes, sí, ¿y por qué son rebeldes? Obvio, Sí. así es. Laura, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre el sistema nervioso, cómo nos afecta cuando somos pequeños. Bueno, en realidad es parte natural de nosotros. El sistema nervioso forma parte de nuestros cuerpo perfecto, la máquina perfecta que nos sostiene día a día, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando estamos sometidos a mucho estrés, cuando estamos sometidos a situaciones complejas, ese sistema nervioso se activa. ¿Para qué? Para buscar protegernos. Entonces, si el niño está sometido a episodios donde constantemente le dicen mentiras, donde constantemente le rompen esos vínculos de confianza, donde hay gritos, donde incluso el ejemplo que brindan papá y mamá es de situaciones así como que de peleas constantes, que levantan la voz, que no están pendientes de que el niño está allí presente y todo lo demás. Obviamente ese es un niño que su sistema nervioso desde pequeño se va a lastimar, ¿no? Va a vivir en alerta constante. Y cuando es adulto, de allí parte todo la forma de reaccionar del niño. Vive con o muy nervioso o muy retraído. Y más se ve la parte de que uno reacciona así como que con mucho miedo, con esa desconfianza que estamos hablando justamente el día de hoy desde el inicio. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso vive en alerta constante, como esa chispita o esa energía que tocamos, así, no recuerdo ahorita la palabra, se me fue, como estática, ¿no? Que tocamos y como que el cuerpo de una vez reacciona, genera una chispa. Con una palabra se puede activar. ¿Por qué? Porque el niño aprendió, creció en alerta constante. Algún grito, alguna situación específica le genera la activación de su sistema nervioso. Mientras que cuando el niño crece en un ambiente seguro, donde hay amor, donde hay tranquilidad, el sistema nervioso funciona de manera natural. Está allí protegiendo a la persona, pero no de manera negativa, sino de manera natural. Recordemos que forma parte de nosotros y que allí también está toda la información que necesitamos para actuar de manera segura en la vida, ¿sí? Entonces, por eso es importante desde pequeños que nosotros como padres o las personas que son padres que nos están escuchando, ayudemos a cuidar la parte emocional de nuestros hijos porque influye mucho en la identidad cuando somos adultos. Influye la forma en cómo los tratamos, cómo los llevamos, los vamos llevando día a día, ¿no? Gracias. Bueno, pues entonces ya vimos que todo depende mucho de nuestra educación en la infancia. Si recibimos amor, si nos cuidaron, si nos protegieron o si nos mintieron y cómo nuestro sistema nervioso va cambiando también. Sin embargo, en la adultez, ese sistema nervioso, aunque ya todo cambió, nosotros de qué forma seguimos tratándonos o de qué forma seguimos presentándonos ante el mundo, aunque a veces encontramos una pareja, que esa pareja nos contiene, que esa pareja es una persona confiable, que nuestra familia nosotros la hicimos y es una familia confiable, pero nosotros seguimos actuando así como cuando estaba ese peligro. ¿Cómo es que todo eso nos afecta, Erika? Marianela, perdón. Bien, el estar siempre pensando en que va a suceder algo, de que me van a mentir, me van a engañar, me van a traicionar, es muy agotador. Es muy agotador estar siempre ahí, ¿no? Latente a que algo pueda suceder.
Y esto pasa porque el sistema nervioso es nuestro sistema de defensa, es el cerebro reptiliano que está ahí, ¿no? Alerta, alerta a cualquier cosa que vaya a suceder. Entonces, en la vida adulta, pues esto ya no es necesario, como lo decía Sarita, pero ya lo aprendimos en la infancia. Y aunque todo el contexto cambie y nuestra pareja, porque esto se ve más en las parejas, me enseñaron esto que decía, si quieres un maestro, consíguete a una pareja, ¿no? La pareja es quien más te proyecta todo lo que uno necesita sanar. Ajá. Entonces, a veces la pareja es muy buena, te ama, te quiere, porque cuando uno decide, pues, juntarse con alguien, es porque realmente confía en esa persona y porque realmente, pues, siente un afecto. Pero a veces la lectura entre líneas que hacemos, interpretamos comentarios que son naturales, pero interpretamos los comentarios ya para el lado de la defensa, ¿no? Ah, ya, acá por acá puede pasar algo. O de repente nos enojamos tanto y empezamos a castigar a la pareja con silencios. Nos quedamos callados, dejamos de hablar. En lugar de decirle a la pareja, esto que estás diciendo o esto que acaba de suceder me está haciendo sentir de tal o cual manera. Entonces, hablarlo y conversarlo es lo más saludable, pero no lo hacemos. Y a veces están los celos también infundados, ¿no? Celos infundados, o a veces reproches, y eso les ha pasado, bueno, particularmente yo viví en una relación de codependencia y era los reproches que venían, que ya había pasado una situación y no lo hablé o no lo dije en el momento y lo traigo al momento que está pasando algo similar o algo que no tiene nada que ver también. Y empezaba, qué bárbaro, con los reproches, la discusión, el enojo, ¿no? Que era el mecanismo de defensa eh, mío y seguro te está pasando a ti que me estás escuchando, es tu mecanismo de defensa, que dice, no, alto, le voy a decir y lo voy a confrontar a mi pareja antes de que pase algo más, ¿no? Algo que lleve a la traición, al engaño, y eso me haga resentir ese dolor que ya he aprendido de niño. Por eso es muy importante, padres, si tienes hijos, y si tú eres una personita que está haciendo clic con eso, que cuides a ese niño que tienes dentro, a ese niño pequeñito que lo tienes ahí, cuídalo y como bien dice Erika, no prometas cosas que no vas a cumplir, porque de ahí viene todo. De ahí es increíble las mentiras, eh, el elegir a otro hijo, ¿no? O sea, porque como bien comentábamos, el amor es para todos igual, pero el elegir a otro hijo, de repente la interpretación que hace el otro niño es, no, le están dando más atención a él, no, ¿qué tengo que hacer yo para recibir esa atención? ¿O por qué le dan esa atención a él si yo no, y no me la dan a mí? Entonces ahí también empieza la inseguridad, ¿no? O sea, porque soy inseguro, porque no siento que puedo enfrentar al mundo, porque de repente si tengo rulos y el otro no tiene rulos, y yo sí, a mí no me van a querer, no lo suficiente, y eso solamente está aquí en la mente. Así es, solamente está en la mente. Y las decisiones influyen, bueno, no es las decisiones, la desconfianza influye muchas veces en nuestras decisiones, en la mayoría de las veces. A veces terminas una pareja porque dices, no, es que yo desconfío mucho. O una amistad, no, es que esta persona no me inspira confianza. Y entonces ahí es como una bolita de nieve. Laura, me gustaría que nos platicaras un poquito de la amistad. Cuando la desconfianza, tú no puedes tener amigos porque esa desconfianza está instalada en ti desde pequeño. Bueno, sí, sí es algo que me toca, creo que me toca como muy natural, ¿no? Porque creo que soy de las personas que
que repite mucho como loro, y ahora que lo nombras, el hecho de que uno no puede confiar en cualquier persona porque no todos pueden ser nuestros amigos. Y eso no sé por qué lo tengo tan arraigado, no sé si me lo repetía mucho en mi infancia o por experiencias propias de la infancia, pero sí suelo repetirlo con mis hijas, de que yo le digo a ellas, sobre todo a la menor, que uno no tiene amigos, ¿no? Porque amigo el ratón del queso. Y que cuando el queso se descuida, el ratón viene y se lo come. Pero sí se puede tener amigos. Yo tengo mis amigas, o sea, tengo amigas, no voy a decir que tengo un montón de amigas, pero sí tengo amigas en las que he podido confiar. Otras personas que también han traicionado mi confianza, y por eso obviamente son contadas las personas que yo puedo llamar sinceramente amigos. Porque justamente ahora que estoy haciendo conciencia, no sé si eso lo repetía mi mamá con frecuencia o las personas adultas que estaban cuidando de mí también en algún momento, lo repetían con frecuencia, de que no confiemos mucho en los extraños, de que no confiemos, que no todo el mundo puede ser nuestro amigo y demás. Yo sí he sido muy recelosa con eso, ¿no? De que no a todas las personas puedo llamar amigas. Yo comparto, yo puedo hablar, pero no todos los temas tampoco los puedo compartir con cualquier persona, porque eso también hay que tener cuidado. Al menos yo lo percibo así, ¿no? De que uno tiene que saber con quién se relaciona, qué habla con las otras personas, porque a veces pasa de que viene alguien, se sienta a hablar contigo y empieza a hablar mal de otra persona. Entonces, si está hablando mal contigo de otra persona, cuando tú te paras, tú eres el centro de atención, tú eres el tema en la mesa. Entonces, eso también lo explico mucho a mis hijas. Hay que saber, cuando vienen a hablar mal de otra persona contigo, hay que aprender a poner alto. ¿Por qué? Porque cuando uno se levanta de ese lugar, uno va a ser el tema de conversación. Entonces, también hay que saber qué tipo de conversaciones escucho yo, si me involucro en temas cuando están hablando con de otras personas, y cuidar muchísimo las amistades que tenemos, porque hay personas que sí, hay personas muy valiosas que llegan a apoyarnos, que llegan a enseñarnos incluso, y que son pilares en nuestra vida. Yo en mi trabajo conocí amigas que se convierten como en parte de mi familia, ¿no? Personas que están allí, que uno se necesita algo, que uno de repente se siente incómodo, se siente mal y puede hablar con esa persona tranquilamente, porque se creó un vínculo de confianza fuerte que todavía permanece. O sea, a pesar de la distancia, yo tengo amigas que a pesar de la distancia, allí estamos. Y aunque hablemos poco, cada vez que hablamos, pues lo hacemos con mucho amor, con mucha alegría, porque está ese vínculo construido. Y también enseñar a nuestros hijos, porque sí se pueden construir relaciones de amistad sanas, siempre y cuando nos demos la oportunidad, pero también enseñar la otra parte, ¿no? O sea, cuidar muchísimo el hecho que les explicaba en relación a que aprendan también a diferenciar los niños, a que eviten estar comentando cosas de otras personas, porque no es sano. No es sano cuando Ujú. se habla mal de las otras personas. O sea, es algo que se enseña en casa, son valores que se enseñan en casa. Ok. Yo he escuchado mucho que la amistad es la mejor medicina. Y realmente sí, no sé si a veces han estado tristes y platican con alguien, aunque la otra persona nada más los escuche y empiezas a sentirte mejor. Y cuando vas y convives con las amigas, cuando sales de fiesta, tú te sientes muy bien. Pero sí, como dice Laura, hay que ver bien. Así como existe lo bueno, existe lo malo. Y Erika, yo quisiera que nos platicaras un poquito en el trabajo, porque en el trabajo también hay muchas personas que les cuesta delegar, que tienen que supervisarlo todo y tienen que estar atentos a todo. ¿Qué nos podrías decir? Y así era yo. Tenía que estar supervisando todo. Sí, justo porque había esta desconfianza de que yo nada más lo podía hacer bien. Yo nada más lo... De ahí, de hecho, de la desconfianza de los demás, también nace la autoexigencia, ¿no? El sobrecargarte cosas que quizás ni siquiera ya son tus funciones, ¿no? Si no quieres abarcar, si son 10 pues de las 10 un poquito de todo, ¿no? Eh, si la otra persona se equivoca, entonces le da feedback y crecerá. Pero mira,
Cuando tú te sobrecargas, parece que todo está controlado, pero no permites que los demás se desarrollen. Entonces, tanto en el trabajo como en casa, si alguien, tú no le das la confianza de que también puede hacerlo, quizás no igual que tú, porque tú tienes una forma de hacer las cosas, eh, y además en un determinado tema quizás tú eres experta, entonces a quien está empezando no lo va a hacer igual que tú, definitivamente, porque tú para llegar a donde estás te has equivocado unas cuantas veces y has practicado millones de veces y por eso estás allí. Esta persona que está empezando, sea un asistente, un analista, ¿verdad? Eh, pues no lo va a hacer igual que tú, que eres gerente, que eres jefe o que eres supervisor. Confía en que la persona también va a tener un proceso de crecimiento como tal como lo tuviste tú. Entonces ahí nace también la paciencia y la confianza, ¿no? Qué importante decirle, yo confío en ti. Bueno, si lo hiciste así, 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 falta aquí, mira, pero a la siguiente estás ahora 70%, a la siguiente vas a estar 75% hasta lograr el 100%, ¿no? En un tiempo tanto. Entonces sí, la desconfianza no siempre es por falta de amor, sino es porque en el cuerpo todavía tenemos miedo, ¿no? Miedo a que salga mal, miedo a que haya un error, una equivocación, porque también hemos aprendido que el error y es como la lápida final, la muerte, y no es así, es el proceso de la vida, ¿no? eh, Qué importante es nuevamente vivir en confianza, y ahí que hablaban también de las amistades. Qué importante es la confianza porque es donde tú te sientes segura, donde tú vas a poner tu voz, donde vas a ser auténtica, donde no tienes que poner ninguna máscara, ese eres tú, ¿no? No hay otra forma, esa es tú, no necesitas ni aprobación, ¿no? Si estás en este círculo, esas amistades o en este espacio, en este trabajo, pues bien, si te aplauden y si no, también, ¿no? Pero tú sigues siendo tú, donde no te pierdes. Gracias. Entonces, la desconfianza nos protege del dolor. Eso es lo que estoy entendiendo. Sí nos protege del dolor. Sin embargo, también nos impide vivir relaciones sanas y auténticas, porque siempre estamos con esa desconfianza y como dice Erika, no nos entregamos, no somos nosotros mismos, porque siempre estamos pensando en qué nos va a pasar, qué nos van a hacer. Y la buena noticia es que sí, la confianza puede reconstruirse, no de un día para otro, pero sí paso a paso. Y me gustaría que las tres integrantes nos dijeran cómo reconstruir esa confianza. Empezamos con Laura. Bueno, allí dándonos la oportunidad, uno, de aprender a confiar en nosotros, de autoanalizarnos, ¿no? De preguntarnos, esto que estoy sintiendo, lo estoy sintiendo realmente porque la otra persona me lo está generando o porque hay algo en mí. O sea, evaluarme yo, hay algo en mí que de repente en mi infancia, de repente en mi adolescencia sucedió que me lleva a sentir esto que estoy sintiendo, a ser desconfiada, a mirar con recelo. O si creo que no puedo hacerme ese autoanálisis yo sola, también les invito a buscar ayuda porque a veces nos pasa que solo no podemos identificarnos nosotros las situaciones que nos están lastimando, porque nos lastimamos nosotros mismos, no es la otra persona puede ser el reflejo de eso que nosotros estamos sintiendo y como bien lo decía, Marianela creo que fue la que lo comentó principalmente de que la pareja es nuestro reflejo, ¿no? Entonces, hacen cosas ellos que nos ocasionan dolor, pero que es algo interno que yo requiero sanar. No estoy buscando justificar esa situación, sino que yo me dé la oportunidad de identificar esto que la otra persona me está generando. ¿Viene interno, o sea, es propio de mí, o es en realidad la persona que me lo está generando y yo lo estoy permitiendo con mucha frecuencia? Y buscar ayuda es esencial cuando no podamos hacerlo nosotros mismos. Aprender a mirarnos con amor frente al espejo, porque solemos ser nuestros peores enemigos. Somos nuestros mejores amigos, pero también solemos ser nuestros peores enemigos. Entonces es importante darnos la oportunidad también
de aprender a mirarnos con amor frente al espejo, dejar de juzgarnos, apreciar ese ser valioso que está allí día tras día, dando lo mejor de sí para su familia, para sí mismo, y, y sobre todo también invitarles a que si requieren alguna o tienen alguna duda, recuerden que estamos aquí en Corazones Sin Fronteras para apoyarles también a cada uno de ustedes. Gracias. Nela. Bien, tú que nos estás escuchando y algo que quiero rescatar que dijo Erika, tú tienes que ser libre. Cuando tú sanas y entiendes de que todo lo que pasó, todo lo que viviste durante toda tu infancia y todo lo que no aprendiste, no necesariamente tuvo que ser verdad. Obviamente las cosas buenas que te hacen sentir que sí, que puedes hacerlo, que esto está correcto, o sea, está bien, pero las cosas que te hacen dudar y que te hacen sentir algo aquí en el corazón, eso no. Entonces, hay cosas que tienes que desaprender y, y vivir en amor propio para tú poder ser libre, ser natural, o sea, nosotros hemos venido a este mundo a ser felices, siempre lo digo, entonces eso es lo que tienes que buscar, el amor propio. Ahora, con respecto a la desconfianza, lo que tú y te invito a hacer es cuando pase alguna situación, por ejemplo, mi pareja no me contestó el mensaje, no me contestó el mensaje, ¿y por qué no me contesta? Y yo le mandé 3 y no me contesta. Eso es, tu cerebro ¿qué hace? Empieza a pensar, de repente está con otra, de repente no le importo, o sea, cosas que nada que ver. Como les dije, el cerebro, la imaginación es muy veloz, pero lo que yo te voy a invitar es que tú cambies eso, de que busque tu mente unas respuestas lógicas, como por ejemplo, no me contesta el mensaje porque está manejando, no me contesta el mensaje porque está en una reunión, no me contesta el mensaje porque de repente se fue al baño, ¿no? Busca 3 respuestas que puedan ser lógicas, que sean lógicas y que no tengan nada que ver con tu primer pensamiento que fue, de repente no me contesta porque está con otra, ¿no? Cambia eso. Esto va a hacer que acostumbres al cerebro a que esa alternativa, la primera que pensaste, la cambie por esas alternativas que sí son lógicas y que no son fruto de lo que pasaste de niño, ¿no? De la desconfianza que aprendiste a tener de niño. Entonces, hazlo así. Te invito a que puedas practicarlo todos los días. No es fácil porque la mente te va a querer ganar y te va a tratar de decir, no, esto que estás pensando no es verdad, esto que yo estoy pensando primero es verdad, pero recuerda, tú tienes el poder de pensar lo que tú quieras pensar. El regalo más grande que Dios te da es la imaginación y tú puedes imaginarte una vida hermosa, una vida linda, y si lo piensas siempre, si lo imaginas siempre, eso se va a convertir en realidad. Gracias. Y pues nos vamos con Erika. Sí, justo que escuchaba, pensaba cómo era mi proceso, ¿no? Cómo había sido mi proceso, porque, claro, yo sí he vivido mucho tiempo en miedo, soy de verdad que muy controladora en todos los ámbitos, porque uno no es controlador solamente en el trabajo, sino en casa, en la familia, con la pareja, con todo. La energía sí se expande en todas las áreas de tu vida, ¿no? Y, y lo principal ha sido, claro, no trabajé la confianza en otros, sino lo primero es confiar en mí, que es un proceso también, ¿no? Es un proceso, no es que un día dije, hoy confío en mí y ya está, no fue así, ¿no? Y hoy, ahora que hemos visto que tiene mucho que ver con nuestra niñez. Entonces, ¿qué significó eso para mí? Confiar, escucharme, aprender a respetar mis emociones. Yo antes como que cualquier cosa era como muy sensible, ¿no? Y lloraba. Y a veces me decían, ay, Erika, por todo lloras. Y yo me sentía triste y entonces era como que la lágrima que se caía, yo que me la secaba y decía no. Entonces siempre estaba abandonándome para agradar a los demás, ¿no? Y eso creo que eso es algo muy importante porque no conectas contigo.
cuando nosotros estamos en miedo, el sistema nervioso está contraído. En cambio, cuando nosotros comenzamos a confiar, ahí nace la autenticidad, nace la expansión, ¿verdad? Entonces, al inicio, yo empecé a escucharme, a sentir mis emociones tal como eran, así intensas, pues. Me daba el espacio para llorar, para tener rabia, ¿sí? Me daba el permiso para sentir las emociones tal y como venían. También para poner límites cuando era necesario y como comentaba, dejar de abandonarme constantemente porque siempre era como muy complaciente, ¿no? No solo en todos los ámbitos, nuevamente, ¿no? Pareja, amistades, trabajo. Erika, ¿te puedes quedar hasta las 10 de la noche? Ya. Y por dentro decías, no, Sí. porque ya había planeado ir al cine, ¿no? Y ya, está bien. Entonces, y así con una casi sonrisa, ¿no? Casi sonrisa. Ujú. Está bien, Erika, podemos ir a comer pollo y yo por dentro, ay, quiero comer chifa. Y ya, ¿no? Entonces era como en automático, era un patrón que los demás eran más importantes que yo. Entonces, que también es importante es pedir ayuda sin sentir que es débil, porque yo decía, ¿cómo voy a ir a terapia, no? Pero sí, claro que aprendí a ir a terapia y no solamente a ir y sentarme, porque al inicio era, no sé si alguien ha visto acá Envidiosas, que cuando vi la serie dije, ese soy yo, porque yo iba a terapia y la terapeuta me hizo una pregunta y yo quería más bien terapia, o sea, yo quería ser la terapeuta para ella, ¿no? Y decía, no entiende. Claro, porque ella me preguntaba, me decía, ¿cómo te sientes tú? Y yo le decía, es que él es así, es que ella es así, es que, pero me estás hablando de los demás, quiero que me hables de ti. Y yo decía, no, pero es que no me entiendes, no me sigues. Claro, porque no abría mi corazón, ¿no? Tenía tanto miedo de ver mi niñez, de sentir ese dolor, que no me abría yo, ¿no? Entonces, no solamente es ir a terapia y sentarse, sino es abrir tu corazón y ser honesta contigo, ¿sí? Eso es Em, básico. y que no es fácil, se necesita mucha valentía, mucho valor. Por eso cuando uno hace talleres o va a terapia, ahí nace tu valentía, porque no es fácil abrir tu corazón, ¿no? Y sentir el dolor no es fácil, pero lo vale, lo vale. Y bueno. Si en algún momento también tienes ese tipo de pensamientos, de dudas sobre el trabajo, sobre el jefe, que si ya te van a sacar, que si quizás ya no te han evaluado bien, o en la pareja, que si te está engañando, que no te está engañando, te tienes que hacer esa pregunta. ¿Lo que estoy pensando es verdad? Y eso es un poco como que te va a centrar. No es cierto, no es cierto. O sea, lo que estoy pensando es verdad, porque nuestros pensamientos de miedo siempre son de futuro. Y es que y me voy a quedar sin trabajo, y cuando ya no tengo trabajo ya no voy a pagar mis tarjetas, ya no voy a poder vivir, porque es un bucle. Pero cuando te haces la pregunta, lo que estoy pensando es verdad. No, porque tengo trabajo todavía. Entonces, calma, ¿no? Calma. Vas bajando tu sistema nervioso, lo vas regulando y cuando estás regulada y cuando estás tranquila, en calma, vas a poder pensar. Uno no puede pensar, por eso que las mejores decisiones, ¿cuándo las tomas? Cuando estás tranquila, cuando estás en calma, cuando estás en paz. O sea, no decidas nada cuando estás de miedo, ¿no? Porque te aseguro que lo que decidas sí va a salir tal y como estás pensando. O sea, ¿me va a engañar? Sí, sí te va a engañar, ¿no? ¿Me van a sacar? Sí, te van a sacar. Entonces, no decidas desde esa emoción del miedo. Aquí te habla una persona pues que ha estado en cuadros de estados de pánico. Yo he entrado a emergencia por estados de pánico, o sea, miedo, pero al desborde, ¿no? Y sí se siente muy mal, muy feo cuando uno no confía en ti porque procrastinas. Ay, no, qué miedo. Y si sale mal y si nadie lo compra y si nadie pasa esto, entonces sí, la procrastinación tiene mucho que ver también con ese miedo, pero es importante que hoy también te preguntes si ese miedo que estás sintiendo o esos pensamientos que te están llegando son verdad o son solo alucinaciones tuyas, son tu sistema nervioso que te está avisando para protegerte, ¿no? Y desde allí dices, ok, ¿qué decido ahora? Eso sería mi Bueno, comentario. pues gracias, muchísimas gracias, Erika, y gracias por abrirnos tu corazón.
Y vamos a puntualizar. Laura nos habló del autoanálisis. Hay que autoanalizarnos, hay que conocernos. Marianela nos habló que al sanar, tú te vuelves libre. El sanar es libertad. Y Erika, que hay que conocer nuestros procesos, ya que al conocer nuestros procesos, conocemos nuestra historia, y al conocer nuestra historia, nos conocemos a nosotros mismos. Confiar no significa ser inseguro, significa dejar de vivir esperando que el pasado se repita en cada persona que llega a tu vida. Y me gustaría que nos acompañaran en el siguiente bloque y vamos a hacer un ejercicio. Queremos proponerte un pequeño ejercicio. Cada vez que sientas la necesidad de controlar una situación o de imaginar el peor escenario, haz una pausa. Respira y pregúntate. Escucha muy bien, anótalo si gustas. ¿Qué evidencia tengo de que esto está ocurriendo realmente? ¿Y qué parte de este miedo pertenece a mi historia? Hay que ser honestas, como ya nos dijeron nuestras compañeras. Laura, ¿qué más nos podrías aportar en este ejercicio? Bueno, allí la pregunta no es para que nos juzguemos, ¿no? Sino para hacernos conscientes, porque también solemos o nos suele pasar cuando yo empecé todo este proceso de conexión conmigo misma. En ocasiones me juzgaba, ¿no? Y ese pensamiento que llegaba o esa respuesta que llegaba a mi mente, ay, no, pero, y buscaba justificarla o buscaba autocastigarme diciendo, claro, esto pasa porque yo soy así, porque no sé qué más. Y resulta que no, lo importante de este ejercicio es que podamos hacernos conscientes de la información que estamos obteniendo nueva y a partir de allí empezar a tomar mejores decisiones. No es para juzgar, no es para autocastigarnos, sino para aprender a tomar mejores decisiones desde un nivel de conciencia diferente. Ok, vamos a tomar conciencia. Marianela, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, creo que esa pregunta que hiciste, ¿qué evidencia tengo de que esto que está ocurriendo realmente es parte de este miedo del pasado, de la historia que tengo? Es una pregunta muy, muy profunda. Debes de, porque tienes que hacértela porque puedes destruir eh, una amistad, puedes destruir la relación con tu pareja, con tus hijos. Entonces, cada vez que pase esto, esto es realmente parte de lo que está ocurriendo, o sea, ¿es real esto o es parte de ese miedo que tengo y que pertenece a mi historia? Cuando hagas eso, pues hazlo, o sea, piensa bien, tranquila, eh, recuerda que puede venir de algo, sí, efectivamente del pasado, eh, y no es que trates de obligarte a confiar ciegamente en la persona o en la situación, sino que te estás dando a ti una oportunidad en este presente, en esa situación que se te está presentando, para dejar que el pasado tome las decisiones, porque recuerda que lo que aprendiste de niño queda todavía aquí y ese niño es el que habla y va a hablar y te va a hacer sentir el miedo y te va a hacer sentir esa desconfianza que ya aprendió. Entonces, simplemente hazte esa pregunta, si es real o no ese miedo que estás sintiendo o simplemente pertenece a tu historia. Date la oportunidad de cambiar esa narrativa que tienes de desconfianza, porque no es paz, no es vivir en tranquilidad, no es eh, sentirte cómoda. Es muy agotador vivir en desconfianza y tú no te mereces eso, te mereces muchas cosas lindas. Así es. Y todo lo tenemos aquí. Nuestro mundo está aquí. Como dirían, cada cabeza es un mundo. Y Erika, me gustaría que nos regalaras una reflexión al respecto. Y voy a seguir lo que decía Marianela,
Y sí es muy agotador vivir desde la desconfianza. De hecho, y es muy caro también, porque te contracturas, entonces tienes que hacerte masajes. O sea, ahí está la fibromialgia también. Mm. Es muy caro. Yo diría que también te hicieras esta pregunta de qué experiencias hicieron que dejaras de sentirte segura. Entonces, para que también te des cuenta, principalmente que responda con honestidad, porque ahí van a hacer esa compasión también por ti. Y, y este sistema nervioso deje de vivir en modo supervivencia, de querer controlar, ¿no? De estar en el miedo. Y empiezas a comprender que el presente ya no es igual al pasado. Al pasado necesitaste vivir como viviste, pero hoy ya creciste, ya tienes otros recursos y puedes afrontarlo diferente. Entonces, ¿qué experiencias hicieron que dejaras de sentirte segura? Para que tú puedas empezar a tomar conciencia y cambiar esa forma de pensar. Desde este lugar, la confianza deja de ser un acto de fe, ¿no? Y se convierte ya en una experiencia para que puedas experimentarlo en tu cuerpo, para que puedas sentir ese relajo, esa forma de, incluso de equivocarte, que, o sea, ya no lo ves el error, sino ves que es parte de la vida, que es el proceso del aprendizaje, ¿no? Ya bajas el juzgarte, el culparte, porque entiendes que había un pensamiento, había una historia allí que tú hoy en día lo estás viviendo como si fuera un presente. Te invito a hacer ese ejercicio, pero con total honestidad. Pues muchas gracias, gracias Laura, gracias Nela, gracias Erika y gracias a todos ustedes por compartir, por acompañarnos en este episodio de Corazones sin Fronteras. Hay que compartirlo si conocen a alguien que lo necesite y recuerden que las heridas del pasado aún nos siguen atormentando, entonces hay que ser un poquito más compasivos con nosotros, no nos juzguemos a la primera. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escuchar que es posible volver a continuar, volver a tener esa confianza que todos debemos de tener para tener una vida en paz y sana. Nos vemos, Corazones sin Fronteras. Y recuerden inscribirse, por favor. Gracias por acompañarnos.